Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Y si aún no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Bueno señores, el presidente Bukele se ha atrevido a enfrentarse a enemigos tan poderosos y todos a la vez. Macarena Olona, abogada española, la abogada española Macarena Olona destacó cómo el presidente Nayib Bukele transformó a El Salvador en el país más seguro de Latinoamérica y cómo se ha enfrentado a la corrupción. La abogada y política española Macarena Olona destacó las acciones que ha realizado el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, en el tema de seguridad y en el combate de la corrupción durante una entrevista digital. La grandeza de los hombres también se mide por el tamaño de sus enemigos, escribió la abogada junto al fragmento de la publicación de su entrevista. La parlamentaria hace referencia a la entrevista al primer problema de origen que decidió resolver el presidente Bukele para poder avanzar como país: la seguridad. Hablamos de un país que acaba de vivir una guerra civil durante 12 años, a la que se le puso fin a través de los falsos acuerdos de paz firmados en 1992 en México, de los cuales lo único que se ha cumplido es lo que ha beneficiado al FMLN y a los partidos tradicionales, enfatizó la abogada. También un punto importante que destacó Marcela o Macarena Olona fue declararse la guerra contra la corrupción y dijo: no entiendo cómo el presidente Bukele sigue vivo a la fecha de hoy, porque se ha atrevido a enfrentarse a enemigos tan poderosos y a todos a la vez, y el que no haya sido asesinado merece milagro, es un milagro. Además, Olona se refirió a la propuesta del gobierno sobre la construcción de una cárcel parecida al centro del confinamiento del terrorismo conocido como el CELCOV, para encerrar a los corruptos. Definitivamente es una lucha impecable para la corrupción. El presidente Bukele ha abanderado una lucha contra la corrupción. En junio del 2023 anunció en su mensaje del cuarto año de gestión una guerra frontal contra los funcionarios corruptos que se construirá una cárcel tipo CETCO para meter presos a quienes tomen dinero de los salvadoreños. Recientemente las autoridades capturaron al expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, y esta semana a Cristian Flores, comisionado presidencial de proyectos estratégicos, por actos de corrupción, y ambos por pedir soborno. Bueno, ahora bien, vámonos a las declaraciones de la señora abogada española que dio sus detalles sobre lo que piensa del presidente de la República, Nayib Bukele. Lo que veo es que el presidente ha definido lo que él califica como problemas de origen, es decir, problemas que afectan a El Salvador, que son estructurales, que son transversales y que afectan a todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Primer problema de origen que definió el presidente Bukele para poder avanzar como país: la seguridad. Hablamos de un país que acaba de vivir una guerra civil durante 12 años, a la que se puso fin a través de los falsos acuerdos de paz firmados en 1992 en México, de los cuales lo único que se ha cumplido es lo que ha beneficiado al FMNL y a los partidos tradicionales, tanto en el gobierno como en la oposición. ¿A qué me estoy refiriendo, por ejemplo? El presidente Bukele se dirigió, si me equivoco en algún dato, me corriges, por favor, yo soy con toda confianza. El presidente Bukele se dirigió en la Asamblea Nacional, en su discurso de la Nación en junio de 2023, si mal no recuerdo, y anunció tres grandes medidas a través de decretos legislativos para poner en marcha el país. Primera medida: reducir las alcaldías de 262, si mal no recuerdo, que tenéis en El Salvador, a 44. Eso no significaba perder la identidad cultural,
de los municipios, porque se iban a reorganizar a través de distritos. ¿Qué significaba? Que le pegas una patada en el culo al gasto público ineficiente, porque de 262 alcaldes pasas a tener 44. Y con eso suprimes jefes de gabinete, asesores, tesoreros, asistentes, el asistente del asistente. Toda esa carga política que pagan los salvadoreños con sus impuestos. Y ahora precisamente estáis en plena declaración de la renta, que creo que os quedan 4 días para acabar. Ánimo que nosotros aquí en España también estamos en ese proceso. Así es. Mire, la señora española Macarena Olona también destacó el discurso a la nación ofrecido por el presidente Nayib Bukele el año pasado, en el que se mencionó el tema de la reducción de las alcaldías en el país. ¿Qué significa esto? Tratar que el tema del gasto público ineficiente, ¿por qué de 262 alcaldes pasan a tener 44? Y con eso suprime gastos y toda la carga política que pagan los salvadoreños, puntualizó la abogada española, quien también se enfocó en la reducción de los diputados de la Asamblea Legislativa. Y es que en la actualidad se tienen 84, pero esto nunca ha sido así. Antes de la firma de los falsos acuerdos de paz, la Asamblea antes teníamos 60, pero después estos se inventaron la famosa plancha nacional y aumentaron a 24 diputados más. Y todos para hacer sus chanchullos o para cubrirse, para cubrirse más que todas las babosadas, los delitos que ellos mismos iban a hacer. Pero bueno, continuemos escuchando porque después les traigo una reacción. Una medida que anunció el presidente Bukele en ese discurso ante la nación fue reducir los diputados de la Asamblea Nacional, porque en la actualidad tenéis 84 diputados, congresistas, pero esto no siempre ha sido así. Antes de la firma de los acuerdos, de los falsos acuerdos de paz en 1992, vuestra Asamblea Legislativa tenía 60 congresistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de esos falsos acuerdos de paz hubo que colocar a todos. Todos tenían que tener garantizado su sueldo público y meter también al FMLN. Y eso es lo que hizo que se incrementara de 60 a 84 congresistas. Una medida que fue declarada incluso inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador. ¿Qué hicieron para mantener sus privilegios políticos? Cambiar la ley. Y así mantuvieron los 84 diputados. El presidente Bukele anuncia drástica reducción. Y la última gran medida que anunció el presidente Bukele en ese discurso ante la nación, ves que te estoy hablando todo de problemas de origen, de problemas transversales, que están al margen de ideologías, que nos afectan a todos, seas de derecha, de izquierda, de centro o medio pensionista. La tercera gran medida que anunció el presidente Bukele fue declararle la guerra contra la corrupción. Yo te tengo que decir una cosa, José. No entiendo cómo el presidente Bukele sigue vivo a fecha de hoy. Porque se ha atrevido a enfrentarse a enemigos tan poderosos y todos a la vez. Que no haya sido asesinado me parece milagroso. Y fíjate, más allá de la guerra contra las pandillas, que ya de por sí es algo tremendo, atreverte a enfrentarte a quien lleva sembrando el caos durante más de 5 décadas a través de auténtica guerra en El Salvador, enfrentarte a los delincuentes de guante blanco, a quienes verdaderamente y en la sombra dominan el país, corrompiendo todas y cada una de las instituciones. Pero, ¿alguien puede imaginar todo lo que ha puesto en jaque el presidente Bukele declarando esta guerra contra la corrupción? ¿Cuántos sueldos públicos? ¿Cuánta gente come fraudulentamente del impuesto de los salvadoreños? Bueno, pues la primera medida ha sido declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Precisamente en el día de ayer se declaraba por parte de vuestra Asamblea Nacional concluida esa comisión de investigación sobre los sobresueldos que se han llevado a cabo, distrayendo de la partida reservada de presidencia unos sobresueldos para distintos cargos públicos, que ahora se ha remitido las conclusiones a la Fiscalía para que se pueda iniciar un proceso penal y que pague hasta el último corrupto todo lo que tenga que pagar. Y la segunda medida que anunció precisamente en diciembre de 2023 el presidente Bukele en este ámbito fue construir una gran cárcel para los corruptos. Igual que tenemos la cárcel para las maras, ahora va a haber una cárcel para los corruptos. Y lucha implacable contra la corrupción.
Algo que yo Fíjense de personalmente que quisiera. sobre esto, ¿saben quién salió? ¿Quién brincó? Aquí se lo voy a poner yo en grande. Se lo voy a hacer más grande. La Ingrid Escobar le tocaron su FMLN y salió como toda malcriada. Y dice la Ingrid Escobar, la activista del FMLN, dice, señora ridícula, colgándose de la propaganda mentirosa del dictador, que destruye la vida de muchas personas en El Salvador. Te invito a venir aquí para un paseo por la cruda y dura de realidad de los salvadoreños, que por cierto, todos los días viajan a España a buscar refugio de la miseria avivad. Y aquí le han puesto, pues yo me fui a España cuando estaban los zurdos, regresé cuando comenzó a dar buenas señales el gobierno actual. Al principio me caía mal Nayib, ahora estoy de los más contentos, tranquilo en mi país, honestamente nunca estuve mejor. Y aquí le han puesto, miren, ¿y tú por qué no te has ido? Vos sos mentirosa, en mis 66 años este es el mejor gobierno que hemos tenido, le dice Bernardo Moreno. Luego aquí le han puesto, todavía le arde el asterisco, ya supero la ternorita, Nayib es tu tata. De aquí dice, qué raro, aquí dice, lo dice una activista del FMLN enquistada en una ONG. Seguro que es familiar afectado de algún pandillero que está en las mejores cárceles del mundo. Se acoge a la peor calaña y despojo de un país. Y aquí le han puesto, dictador, porque acabó con los delincuentes. No sabía que liberar a un pueblo era dictadura. No sabía. Y le han puesto, por eso arrasó en las elecciones. Ahora cada uno está en su sitio, asesinos y ladrones en las cárceles. Todavía todos los salvadoreños libres para ir donde quiera. Ahora mismo España es una miércoles, dice, de país donde si hay una dictadura disfrazada de democracia. Ahí le están tirando. Bueno, y aquí le puso, primero aprende a analizar qué significa la palabra dictadura. Y yo no me corro a España o a cualquier país, bola de cobardes que se van de su país sin luchar por un futuro. Bueno, ahí pudieron ver ustedes cómo la Ingrid Escobar salió a la defensiva. ¿No le pareció las palabras de la española? Donde también dice, ella dice, ¿cómo es posible que no se han quebrado a Bukele si se ha enfrentado a poderosos? Bueno, es que no solo ella. Veamos también aquí lo que dice la otra española. Que mi modelo de seguridad es el modelo Bukele. Lo digo por si alguien piensa que es que no hay alternativa a la situación que vivimos actualmente en España. El pasado mes de febrero se celebraron las elecciones en El Salvador y Nayib Bukele optaba a la reelección como presidente. Obtuvo el respaldo del 92% de los votos emitidos. Creo que podemos concluir que con esa cifra obtuvo un respaldo abrumador. La fuerza de Bukele no radica en su discurso, radica en los hechos. Por eso resultó reelegido con un 92% de apoyo de la población salvadoreña. Bukele ha protegido al pueblo salvadoreño y con ello le ha devuelto la libertad, porque sin seguridad no hay libertad. En un mundo de lobos, todas las ovejas están en peligro sin el perro pastor. En un mundo de lobos, todas las ovejas están en peligro sin el perro pastor. Y yo quiero reproducir parte de un discurso que el presidente Bukele pronunció ante las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales de su país, porque así se dirige un líder político a los hombres y mujeres que son nuestros perros pastores cuando se respalda el principio de autoridad policial. Así se dirigió el presidente Nayib Bukele a las Fuerzas Armadas y policiales salvadoreñas. Yo siempre he dicho que pocas son las carreras que requieren tener esa pasión tan grande y ese amor por el pueblo tan grande que va incluso por encima del instinto del miedo
que todos los seres humanos tenemos. Porque todos los seres humanos tenemos un miedo. Todos. El miedo nos hace correr. El miedo nos hace ocultarnos. Nos hace alejarnos del peligro. Ese es el instinto natural. Ustedes, las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ustedes también tienen ese instinto. Ustedes también tienen miedo. Pero tienen algo que se sobrepone al miedo. Un coraje, una valentía, un amor al pueblo que se sobrepone al miedo. Que hace que hagan lo contrario a los demás. Todos corremos en sentido contrario del peligro. Ustedes van directos hacia el peligro. Para proteger a los demás. Para proteger a sus familias. Ahí tenemos unas declaraciones de otra española retomando algunas palabras del presidente Nayib Bukele cuando el presidente Nayib Bukele se dirigió hacia las tropas salvadoreñas, en la cual les mostró su admiración por el hecho que la mayoría de personas cuando miran un mal huyen o cuando miran una amenaza. En cambio, las tropas de El Salvador van hacia el peligro para salvaguardar a los inocentes o a los vulnerables. El presidente Bukele siempre ha dicho y ha sentido admiración por las tropas y la Policía Nacional Civil. Y donde también ha dicho algo muy importante, que la gloria y la honra sea para Dios por todo lo vivido y lo construido en materia de seguridad y en los cambios significativos que ha dado nuestro querido país El Salvador. Cosa que en el pasado no podíamos decir que nuestro país iba encaminado por un buen rumbo o que nuestro país era seguro. ¿Cómo iba a ser seguro? Si en un mes se quebraron a 962 personas, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar ahí? Pero bueno, ahí están las declaraciones de la señora, otra española. También los españoles avalan el excelente trabajo del mejor presidente del mundo. Mencionan que en algunas partes de El Salvador que estuvieran bien en los 50 de guerra, absolutamente nada. Vean lo que dice este español, ahora un hombre. Pueden tomar para que el mal... Entonces, dejemos a Nayib Bukele. Nayib Bukele se está comiendo, lo que decimos aquí en España, se está comiendo un bacalao de varios kilos. Es decir, eso es impresionante la labor que está haciendo, porque ha tenido que acometer, díganme, una parte del país de El Salvador que estuviera bien. Algo, díganme, algo que estuviera bien. ¿Tú crees que, como dice el presidente Bukele, que lo que a estas personas les da es miedo, el miedo del ejemplo? Todos los que quieren tumbarlo. Claro, evidente. Pero yo creo que eso pasa en cosas cotidianas, ¿no? Incluso pues, en un grupo familiar o en un grupo de compañeros, el profesional o lo que sea, que como tú empiezas a hacer las cosas bien o algo, ya te quieren... Yo creo que la mejor piedra de toque, de Nayib Bukele es los resultados que ha logrado en las últimas elecciones. Porque al final, ¿qué importa más? ¿La opinión de la oposición? ¿La opinión de los políticos? O de la mayoría. O de la gente que todos los días tiene que salir a buscarse su tortilla de maíz y tiene que salir a trabajar duro para mantener a su familia y pagar impuestos para el país. Entonces, yo diría que, señores políticos, viven ustedes en otra galaxia. Viven ustedes en otro país de nunca jamás y países de cuento. Entonces... Vuelvo a lo mismo. Nosotros en España tenemos, y allí también en El Salvador, tenemos personas que siempre han sido políticos. No conocen otra cosa. No conocen otra cosa. Entonces, claro, cuando hablan de problemas, hablan de cosas que no conocen. Cuando hablan de pasar hambre, no lo han pasado nunca. Cuando hablan de los problemas de una empresa o de un autónomo, nunca han sido autónomos, nunca han tenido una empresa. Cuando hablan de despido, nunca han sido despedidos ni nunca han despedido a nadie. Ismael, ¿cómo crees tú, qué medidas se pueden tomar para que el mal no vuelva a reinar? Por ejemplo, en El Salvador. O sea, tanto con este grupo delictivo como con el otro grupo, que son quizás los políticos, con el tema de la corrupción. O sea, ha habido un gran cambio ahora
Y las personas dicen, bueno, ¿por qué se ha reelegido todo? Pero es que si él se va, volvería atrás. Incluso dentro de 4 años, probablemente sea revertible y vuelva otra vez todo lo que estaba antes. ¿Qué se necesita hacer? ¿Tiempo? ¿Mucho más tiempo de hacer el bien para erradicar el mal? Sí. ¿O qué podría hacer El Salvador, por ejemplo, ya como país para protegerse? Y que, bueno, que Dios guarde a Nayib Bukele, o sea, cuando pase el tiempo, para que no vuelva jamás a estar como estuvo antes. Yo, desde luego que yo llevo en mi corazón, reconozco llevo en mi corazón a toda la gente de El Salvador. Bueno, ahí pudimos ver por los salvadoreños cómo mencionan los cambios de nuestro querido país El Salvador. Y esto le arde a los inútiles de Arena y el FMLN que hicieron un negocidio. Nadie habla de esto, pero es la realidad. Hay muchos que deberían estar presos de Arena y el FMLN que hicieron un negocio de la muerte o de lutos de los salvadoreños. Esperamos que los próximos meses o años caigan presos y paguen con el peso de la ley aquellos que se atrevieron a negociar vidas de salvadoreños por réditos o ganancias electorales. Que les caiga el peso de la ley. Bueno, recuerdan también que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no le cuesta nada. Búsqueme en mi segundo canal. Todos los días hacemos en vivo. Aquí te lo voy a mostrar. Mira, ahí está. Hoy hicimos un en vivo que se tituló Salió a luz el chanchullo de Ernesto Castro. Y también tenemos el otro en vivo que se llama Milagro Nava llama mentiroso al señor Joel Sánchez, lo desmiente y lo hunde. Así que búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulu!